Bienvenidos, oh valientes viajeros del misterio. Soy el Dr. Skull, vuestro veterano narrador de los relatos más inquietantes y verídicos. Hoy nos adentraremos en los hoteles, esos laberintos de pasillos y habitaciones donde el servicio a veces incluye fantasmas y el minibar esconde más secretos que aperitivos. Entre las sábanas arrugadas y las puertas que crujen, descubriremos historias que no aparecen en las guías turísticas. Así que preparaos para un viaje donde el único souvenir podría ser una inolvidable sensación de escalofrío. Adelante, sigan mis pasos si no les importa dejar la luz encendida toda la noche. Me llamo Emilce y en enero de 1997, mi amiga de toda la vida y yo decidimos viajar a Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina, atraídas por el misticismo del Uritorco que se encontraba a unos 70 kilómetros. Y también por la belleza de la ciudad. Nos hospedamos en un hotel no muy grande, de apenas 2 pisos, pero con pasillos largos y un aire algo antiguo. La primera noche me costó dormir, algo común para mí cuando no estoy en mi propia cama, así que al principio no le di mayor importancia. Sin embargo, la segunda noche sucedió algo que me dejó perpleja y marcó el resto de nuestra estancia. Esa noche, después de un día explorando la ciudad, nos acostamos cansadas. Apenas había cerrado los ojos cuando comencé a escuchar un sonido extraño, como si alguien arrastrara algo pesado por el pasillo. Pensé que podría ser otro huésped o un empleado del hotel, así que intenté ignorarlo. Pero el sonido se hizo más intenso, más cercano. De repente se detuvo justo frente a nuestra puerta. Sentí una sensación de frío recorrer mi cuerpo. Mi amiga dormía profundamente y no quería despertarla, así que me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta. Con el corazón latiendo fuerte, miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, el pasillo estaba bañado en una luz tenue y pude percibir una sombra oscura que se desvanecía al final del corredor. Volviendo a la cama, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero no pude volver a dormir. Cada ruido, cada sombra en la habitación me hacía saltar. Al día siguiente, le conté a mi amiga lo sucedido, pero ella lo atribuyó al cansancio y al cambio de ambiente. Sin embargo, decidí hablar con la recepcionista del hotel. Su reacción fue lo que realmente me inquietó. Su rostro palideció y evitó mirarme a los ojos mientras me aseguraba que no había nada de qué preocuparse. Esa noche, decidida a descubrir el misterio, me mantuve despierta. Cerca de la medianoche, el inquietante sonido regresó. Esta vez, mi amiga también lo escuchó. Con cautela, nos asomamos por la mirilla de la puerta y lo que vimos nos dejó estupefactas. Una figura oscura, casi etérea, se deslizaba por el pasillo. No arrastraba cadenas, sino que parecía estar suspendida en el aire, moviéndose con una gracia antinatural. Su silueta era difusa, como si estuviera compuesta de una bruma o una especie de vapor oscuro. La figura se detuvo frente a nuestra puerta y por un momento sentí una extraña sensación, como si una fuerza desconocida nos estuviera examinando. Rápidamente, la figura se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor. Al día siguiente, aún perturbadas por lo sucedido, decidimos investigar más sobre el hotel. Hablando con los empleados y revisando registros antiguos, descubrimos algo asombroso y completamente inesperado. Años atrás, el hotel había sido el centro de un extraño incidente reportado como un avistamiento de ovni. Según los relatos, un objeto brillante había sido visto sobrevolando el hotel, y desde entonces habían ocurrido eventos inexplicables. Esa noche, nos preparamos para una posible nueva aparición. Armadas con cámaras de fotos y linternas,
Esperamos. A la misma hora que la noche anterior, la figura volvió a aparecer. Esta vez decidimos seguirla. Nos deslizamos por el pasillo tras ella, manteniendo una distancia segura. La figura parecía dirigirse hacia el techo del hotel. Cuando llegamos al último piso, nos encontramos frente a una puerta que conducía a la azotea. La figura se deslizó a través de ella sin abrir la puerta. Con cuidado abrimos la puerta y salimos a la azotea. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. De repente, un resplandor iluminó el cielo. Un objeto en forma de disco descendía lentamente hacia el hotel. La figura oscura parecía atraída por este objeto, moviéndose hacia él. Entonces, lo inimaginable sucedió. La figura se transformó en una especie de luz y se fusionó con el objeto volador. Paralizadas por la asombrosa escena, no podíamos creer lo que estábamos viendo. El objeto volador, con la figura ahora absorbida en él, se elevó silenciosamente y desapareció en la inmensidad del cielo nocturno. Regresamos a nuestra habitación sabiendo que lo que habíamos presenciado era algo fuera de este mundo. La figura no era un fantasma, sino algo mucho más misterioso y extraordinario. Una presencia extraterrestre que, por razones desconocidas, había elegido el hotel como su punto de encuentro. La experiencia nos dejó con muchas dudas. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué estaba en el hotel? ¿Y cuál era su conexión con el objeto volador? Esas preguntas todavía resuenan en mi mente, recordándome que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Al reflexionar sobre la asombrosa experiencia en el hotel, mi amiga y yo no podíamos sacudirnos una pregunta. ¿Había alguna conexión entre lo que habíamos visto y las leyendas que rodean al cercano Cerro Uritorco y la misteriosa ciudad oculta de Erx? En el año 2020, trabajaba en un hotel de una cadena importante junto a la autopista. No diré el nombre del hotel, pero es una marca muy conocida. Estaba entrenando a una compañera para el turno de auditoría nocturna. Ambas éramos mujeres de unos 20 y tantos años. Alrededor de las 3 a.m., después de terminar con todo el papeleo del día, decidí mostrarle a mi compañera los diferentes tipos de habitaciones, empezando por la suite más grande en el tercer piso. Al llegar al tercer piso, salimos del ascensor y comenzamos a caminar por el pasillo. Fue entonces cuando notamos a un hombre sudoroso parado en la puerta de su habitación. Definitivamente parecía intoxicado, al menos. Pasamos junto a él, saludándolo como es habitual, pero no obtuvimos respuesta. El miedo se hizo palpable. Llegamos a la suite que iba a mostrarle, y en cuanto cerré la puerta, le dije que el tipo me daba mala espina. Le sugerí que no pasáramos de nuevo por delante de él para ir al ascensor y que en su lugar continuáramos por el pasillo hasta las escaleras. Tan pronto como salimos de la habitación, notamos que el hombre no solo había vuelto a su habitación, sino que nos estaba mirando. Le susurré a mi compañera: «Quítate los zapatos, vamos a correr por las escaleras hasta el estacionamiento». Ella estuvo de acuerdo, y nos quitamos los zapatos en la parte superior de la escalera y bajamos corriendo. Entramos de nuevo en el edificio y corrimos hacia la oficina. Al revisar las cámaras, vimos que, efectivamente, el hombre nos había seguido por las escaleras y ahora nos buscaba en el pasillo y cerca de la puerta del estacionamiento. Revisamos la reserva vinculada al número de habitación para informar a mi gerente y pedir que pusieran a esa persona en la lista de no alquilar. Todo lo que recuerdo era que su nombre era extraordinariamente normal, tan olvidable que podría haber sido John Smith. Avanzamos a finales de 2021. Encendí las noticias locales y vi a este hombre que nos había seguido esa noche.
Su nombre era Anthony Robinson, ahora apodado el asesino del carrito de compras, quien había matado a 2 mujeres en Harrisonburg y a 2 más en el norte de Virginia. Se sabía que utilizaba hoteles para encontrarse y victimizar a mujeres con las que se comunicaba en línea. Ese fue mi único encuentro cercano, y definitivamente fue escalofriante en retrospectiva. Desde que era niño, siempre me sentí atraído por las historias de fantasmas y seres de otros mundos. Mi tía, quien vive en la isla de Arran, una pequeña isla en Escocia, alimentaba mi curiosidad con relatos escalofriantes. Ella trabajó en el castillo de Brodick y siempre decía que estaba embrujado. Todos los que han trabajado allí te dirán lo mismo. Ruidos extraños, puertas que se cierran solas y pasos en los corredores vacíos. Pero de todas las historias, una en particular siempre me inquietó. Trataba sobre un perro y su dueño que pasaron la noche en el castillo. Según contaba mi tía, una noche el dueño despertó y se dio cuenta de que su perro no estaba en la habitación. Preocupado, salió al oscuro pasillo del castillo y vio a su perro caminando tranquilamente, como si estuviera acompañado por alguien invisible. El animal ignoraba completamente a su dueño y seguía adelante, perdido en la oscuridad, como si estuviera encantado por esa presencia invisible. Siempre me pregunté si esa historia era real o solo un cuento para asustar a los niños. Pero todo cambió cuando visité el castillo de Brodick por mí mismo. Puedo decir con certeza que el lugar es realmente espeluznante. Las paredes de piedra, las grandes salas vacías y los largos pasillos oscuros parecen guardar secretos antiguos. Una noche, durante mi estancia en el castillo, decidí explorar por mi cuenta. La luna llena iluminaba tenuemente los pasillos, y el viento soplaba fuerte, haciendo que las viejas ventanas de madera chirriaran. Caminé por un largo corredor, sintiendo un escalofrío que recorría mi espina dorsal. El aire era frío y húmedo, y un olor a moho impregnaba el ambiente. De repente, escuché un leve ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad del pasillo. Continué caminando, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero entonces lo vi. Al final del pasillo, una sombra se movía lentamente. Era una figura oscura, apenas perceptible, como un susurro en la noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura parecía acercarse. Entonces algo aún más aterrador sucedió. Un perro apareció de la nada, caminando junto a la sombra. Era un perro grande, de pelo negro y ojos que brillaban con una luz inusual. Caminaba como si estuviera hipnotizado, siguiendo a la figura oscura sin prestar atención a nada más. Paralizado por el miedo, apenas podía respirar. La pareja fantasmal se detuvo y por un momento pareció que la figura oscura se giraba hacia mí. Sus ojos, si es que los tenía, parecían mirarme directamente. El perro, todavía en trance, se volvió hacia mí, con una mirada que helaba la sangre. En ese momento, escuché un sonido a lo lejos, como el eco de un grito ahogado. La sombra y el perro desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejándome solo en el pasillo oscuro, temblando de miedo. Continué mi camino por el pasillo, aún temblando por la aparición que acababa de presenciar. Cada sombra parecía esconder secretos, y cada rincón del castillo parecía susurrar historias del pasado. Decidí que debía encontrar una explicación lógica a lo que había visto. Quizás era un truco de la luz, o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Al final del pasillo encontré una pequeña biblioteca. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos y polvorientos. Empecé a hojearlos, buscando algo sobre la historia del castillo o sobre fenómenos paranormales.
Fue entonces cuando un libro en particular llamó mi atención. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Lo abrí y comencé a leer. Era el diario de un antiguo habitante del castillo, fechado hace más de un siglo. Hablaba de un noble que vivía en el castillo con su leal perro. Una noche, el noble desapareció misteriosamente, y su perro se negó a dejar el castillo, esperando eternamente a su amo. Según el diario, se decía que el espíritu del noble aún deambulaba por los pasillos, y su perro, aunque había muerto hace mucho, todavía lo seguía fielmente. Mientras leía, una comprensión escalofriante me invadió. La figura oscura y el perro que había visto eran el noble y su perro, condenados a vagar por el castillo por toda la eternidad. De repente, escuché un leve gemido a mi lado. Levanté la vista del libro y, para mi asombro, vi al perro fantasma sentado a mi lado, mirándome con ojos tristes. En ese momento, algo increíble sucedió. El perro se acercó a mí y por un instante pude tocar su pelaje frío y etéreo. Sentí una ola de emociones tristes y nostálgicas, como si el perro estuviera compartiendo sus sentimientos conmigo. Luego, con un suspiro silencioso, el perro se levantó y se alejó, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Me quedé en la biblioteca, asombrado por lo que había experimentado. La conexión momentánea con el perro fantasma había sido algo más allá de lo normal, un encuentro sobrenatural que nunca olvidaría. Al salir del castillo esa mañana sabía que la historia del noble y su perro seguiría siendo un misterio, pero ahora tenía mi propia experiencia sobrenatural para agregar a los cuentos del castillo de Brodick. Trabajé como ama de llaves en un hotel embrujado durante aproximadamente un año. Tengo muchas historias que podría contar, pero hubo una habitación en particular que me afectó mentalmente durante meses y aún me provoca pesadillas. El hotel es un edificio catalogado de grado 2, una mansión que se convirtió en hotel. Se dice que la familia que construyó y vivió allí tenía sus dormitorios donde ahora están las habitaciones 1, 2 y 3. Estas habitaciones están apartadas y al final de un pasillo oscuro, lo que les da una sensación inquietante, pero son habitaciones decentes. La número 2 es una de las más grandes y lujosas para hospedarse. Sin embargo, se rumorea que cuando la casa se estaba convirtiendo en hotel, los constructores encontraron el esqueleto de un niño en la chimenea, la misma chimenea que aún está en esa habitación. La habitación se abre a un largo corredor, con el baño a la izquierda y una enorme cama king en una vasta área de estar con vista a los jardines. Nunca me sentí cómoda allí, pero las cosas empeoraron unos meses después, cuando comencé a tener pesadillas en las que era perseguida por el corredor de esa habitación. Nunca veía lo que me perseguía, pero el terror me inundaba. El corredor parecía extenderse infinitamente, pero cuando llegaba a la puerta no había manija. Tuve ese sueño todas las noches durante meses. Mis dientes se dañaron de tanto rechinar y estaba tan exhausta que apenas podía hacer mi trabajo. Finalmente, el lugar me hizo bajonear tanto que caí en depresión, algo que no había hecho desde que era adolescente. Desde que dejé el trabajo y mi salud mental comenzó a mejorar, el sueño se hizo menos frecuente, pero aún ocurre de vez en cuando, especialmente cuando las cosas van mal. Todo el hotel tiene una atmósfera tóxica, pero esa habitación en particular sigue atormentándome. Trabajo en el ámbito del audiovisual en Chicago y he tenido experiencias en varios lugares, pero ninguna como la que viví en el Hotel Drake. Esa noche había una gala en el Salón Gold Coast, famoso por la historia del fantasma de una mujer
que según cuentan, se suicidó lanzándose al vacío. Era el lugar donde su esposo fue descubierto siéndole infiel. Era tarde, y yo estaba solo instalando altavoces y monitores. La primera vez que uno de los monitores se desconectó de la pared, no le di importancia. Tampoco la segunda vez. Pero después de asegurarlos con cinta adhesiva para que no se soltaran, algo inexplicable sucedió. Justo cuando estaba por terminar de instalar el último monitor, los 6 se desprendieron simultáneamente de las paredes. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Salí corriendo de la sala. Después de unos momentos, reuní el valor suficiente para volver. Hice el show, desmonté todo lo rápido que pude para no quedarme solo y me fui a casa. Desde ese incidente hace 4 años, siempre que trabajo en ese hotel, lo hago acompañado. Pero esa noche sigue atormentándome. El Hotel Drake siempre tuvo una atmósfera inquietante para mí. Los pasillos largos y silenciosos, las habitaciones que parecen congeladas en el tiempo, los retratos en las paredes que te miran como si escondieran secretos. Todo en ese lugar parece susurrar historias ocultas. Una semana después del incidente, volví al hotel para un evento. No podía quitarme de la cabeza lo sucedido y decidí investigar un poco. Hablé con algunos empleados del hotel y me contaron historias sobre apariciones y ruidos extraños en el salón Gold Coast. Algunos incluso evitaban entrar allí después del anochecer. Esa noche, mientras trabajaba en la configuración del sonido, sentí una presencia fría detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si algo o alguien invisible estuviera allí. Empecé a escuchar susurros apenas audibles, como voces distantes llamándome. Sintiendo un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, continué mi trabajo, intentando ignorar la sensación de estar siendo observado. Pero entonces algo tocó mi hombro. Me volví de inmediato, pero de nuevo no había nadie. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento frío recorrió la sala. Los monitores, que había asegurado firmemente, empezaron a temblar. De repente, una de las puertas se cerró con un golpe fuerte. El miedo me invadió. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Esto tiene que tener una explicación lógica, me decía a mí mismo. Pero en el fondo, sabía que lo que estaba experimentando era algo fuera de lo común, algo que desafiaba toda razón. Decidí seguir adelante con mi trabajo, intentando ignorar los fenómenos extraños. Pero mientras ajustaba los cables, escuché claramente una voz femenina susurrando mi nombre. El sonido era tan claro y cercano que me heló la sangre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, salvo por las sombras que danzaban en las paredes a causa del parpadeo de las luces. En ese momento, una figura se materializó ante mis ojos. Era la silueta de una mujer, etérea y casi transparente, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro era triste y sus ojos, vacíos, parecían mirar a través de mí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia mí. Podía sentir el aire frío que emanaba de su ser. Cuando estuvo a solo unos centímetros, una voz interrumpió el silencio sepulcral. Era uno de mis compañeros que había llegado para ayudarme. En un instante, la aparición desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire. Mi compañero me miró preocupado, preguntando si estaba bien. Le conté lo que había sucedido, pero podía ver en sus ojos que no me creía del todo. Sin embargo, él también admitió sentir una extraña atmósfera en el salón. Terminamos el trabajo juntos, y aunque no volví a ver la aparición, la sensación de ser observado no me abandonó en toda la noche. Cada sombra,
Cada rincón oscuro parecía esconder algo. Después de esa experiencia, comencé a investigar la historia del Hotel Drake. Descubrí que la leyenda de la mujer que se había suicidado era bien conocida entre los habitantes de Chicago. Se decía que su espíritu aún deambulaba por el salón Gold Coast, buscando a su esposo infiel. Desde entonces, siempre que tengo que trabajar en el Hotel Drake, siento un escalofrío al entrar al salón Gold Coast. Aunque nunca he vuelto a ver la aparición, sé que algo inexplicable sucedió esa noche. Trabajo en un hotel en la ciudad que muchos empleados creen embrujado. Cada uno tiene su propia historia de terror, pero esta que voy a contarles me sucedió a mí. Era la noche de Halloween y estábamos terminando un gran evento. Nos encontrábamos en la parte trasera del hotel, guardando mesas y sillas. Éramos 3 o 4 en ese momento. El hotel está junto a un gran edificio de apartamentos, así que hay un callejón al lado, desde donde casi se puede ver todo lo que sucede. Es difícil que alguien salga de ese callejón sin ser visto, ya que está unos 3 pies por debajo del nivel del estacionamiento donde estábamos. Solo una pequeña valla metálica, un árbol y un generador medianamente grande obstruyen la vista parcialmente. Mientras guardábamos las mesas, vimos a lo lejos, a nuestra izquierda, a lo que parecía ser una mujer sin hogar, caminando muy despacio frente a nosotros, entrando en nuestro campo de visión desde la izquierda. Llevaba unas botas Ugg rosadas y una falda vieja y sucia hasta las rodillas. Lo raro es que ninguno de nosotros pudo verle la cara, porque llevaba una manta cubriéndose la cabeza. Era un hotel de lujo y normalmente no permitíamos que personas sin hogar merodearan por nuestro estacionamiento, pero por alguna razón ninguno de nosotros dijo nada. Nos quedamos en silencio, observándola mientras caminaba lentamente y se desviaba hacia su izquierda, detrás del generador. Unos 15 a 30 segundos después, el gerente del valet parking llegó con su linterna preguntándonos: ¿dónde fue ella? Señalamos hacia el generador y él fue a mirar. Esperábamos encontrarla detrás del generador, porque había sido muy poco tiempo desde que ella había desaparecido tras él. Pero el gerente salió y dijo: ¿dónde se fue? Las únicas posibilidades eran que estuviera detrás del generador, subida al árbol o agachada detrás del muro que separa nuestro estacionamiento del callejón. Pero había desaparecido. Completamente. Habría tenido que correr increíblemente rápido, agachada y sin hacer ruido para salir de allí sin que la viéramos o escucháramos. Nada. Revisamos por todas partes y no estaba en ninguna parte. Estábamos desconcertados. Era imposible, y había 5 hombres adultos que lo presenciaron. Normalmente caminaba o iba en bicicleta al trabajo, así que conocía a la mayoría de las personas sin hogar que se congregaban en esa área y nunca había visto a alguien así, ni volví a ver a alguien parecido. No es una historia de fantasmas muy aterradora, pero soy una persona muy práctica y no creo en fantasmas. Sin embargo, esta fue la experiencia más inexplicable que he tenido. Mi nombre es Lucas. No es un hotel, pero durante un tiempo trabajé en una antigua mansión en la bahía, famosa por su arquitectura enigmática y su historia cargada de misterio. Aunque no creía en lo sobrenatural, lo que viví allí cambió mi percepción para siempre. Mi primera experiencia inquietante sucedió mientras me preparaba para una visita guiada especial que incluía el sótano, un lugar laberíntico y sombrío. Mientras repasaba mi guión en la penumbra, una ráfaga de viento frío recorrió el lugar y de repente objetos comenzaron a moverse solos. Viejas herramientas colgadas en la pared temblaban y caían,
y los libros se deslizaban fuera de los estantes sin razón aparente. Cuando finalmente encontré la salida, descubrí que había sido una coincidencia desafortunada. Otro guía había cerrado la puerta principal, creando una corriente de aire. La segunda experiencia fue más perturbadora. Una tarde caminaba por una escalera restringida al público. Al llegar al final, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Un viejo retrato se había caído de la pared sin explicación. Pensé que había sido un compañero bromeando, pero al revisar me di cuenta de que estaba completamente solo en esa área de la mansión. Pero lo más desconcertante eran los sueños que comencé a tener poco después de empezar a trabajar allí. Cada noche soñaba con una mujer joven, vestida en ropas de otra época, llorando desconsoladamente en el mismo pasillo que siempre me había inquietado. En mis sueños, ella me hablaba, contándome una historia de amor y traición que terminaba en tragedia en la mansión. Una noche, mientras cerraba, decidí investigar el pasillo. Sentí una atmósfera cargada, como si el aire estuviera electrificado. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento frío recorrió el pasillo y papeles y pequeños objetos empezaron a moverse solos. Aterrorizado, corrí hasta la salida. Después de esas extrañas experiencias en la mansión, decidí investigar su historia con más detalle. Hablando con el personal antiguo y revisando archivos en la biblioteca local, descubrí una historia menos conocida relacionada con la mansión. Resultó que el constructor original de la casa había tenido una hija, quien había fallecido joven bajo circunstancias misteriosas. No había registros de un prometido abandonado o una historia de amor trágica, solo el hecho de su muerte prematura y solitaria. Lo que realmente llamó mi atención fue una vieja entrevista con un descendiente de la familia. En ella mencionaba cómo la hija del constructor había sido profundamente sensible y melancólica, a menudo aislada en la mansión, y cómo había desarrollado una obsesión por la arquitectura y los diseños de su padre, considerándolos como una forma de comunicarse con el más allá. Este descubrimiento arrojó una nueva luz sobre mis sueños y las extrañas ocurrencias en la mansión. Comencé a ver esos eventos no tanto como manifestaciones sobrenaturales, sino como ecos emocionales de una vida pasada, impregnados en las paredes y pasillos de la mansión. Las noches siguientes, cada vez que pasaba por el pasillo, ya no sentía miedo, sino una profunda tristeza, como si la soledad y el anhelo de la hija del constructor todavía resonaran en el ambiente. La mansión, con todas sus peculiaridades arquitectónicas, parecía reflejar la complejidad y la profundidad de sus emociones. Este giro en mi percepción transformó la manera en que experimentaba la mansión. Ya no era un lugar de miedo y misterio, sino un espacio lleno de historia y emoción humanas. Un recordatorio silencioso de la vida de una persona que había dejado su huella en esos muros antiguos. Y así, queridos huéspedes de este macabro hotel de historias, cerramos el libro de visitas por hoy. Espero que hayan disfrutado su estancia en estos pasillos de pesadillas y que las historias hayan sido lo suficientemente aterradoras como para hacerles pensar 2 veces antes de reservar su próxima habitación de hotel. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Sin más, el Dr. Skull se despide hasta la próxima vez, cuando abriremos de nuevo las puertas a lo desconocido. Que descanse bien.